¿cuál es tu expectativa frente a la reunión de mañana? ¿Con qué dudas vas? ¿Cuál es el objetivo de lo que querés saber mañana en esta reunión con los laboratorios? Bueno, primero ver quiénes definitivamente van a estar. Entendemos que son los 5 laboratorios que tenemos contratos, más Pfizer en las tratativas que llevó adelante y su aprobación en el ANMAT. Y la ministra Bisotti también, junto con su equipo, va a estar presente en esta reunión. Y principalmente para nosotros es un momento muy importante y ojalá sea un momento bisagra como para barajar y dar de nuevo en todo este entuerto de dimes y diretes, en qué pasó, por qué no tenemos la vacuna, qué es lo que sucedió, poder entre todos generar el recorrido de un camino, de una trazabilidad hacia dónde tenemos que ir para que lo más pronto posible tengamos la mayor cantidad de gente vacunada. Esto es muy importante. Es muy importante principalmente porque salva vidas, porque nos traerá mucha tranquilidad y poder ocupar la cabeza en otras cuestiones que son tan importantes como hace a la vida de cada uno de nosotros, que hoy lamentablemente está restringida porque nos tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Karina, desde Juntos por el Cambio fueron muy críticos respecto a las gestiones que llevó adelante el gobierno, puntualmente con Pfizer. Bueno, la versión del gobierno es que por esa palabra que se incluyó en la ley de negligencia, en la ley de vacunas, finalmente no se pudo llegar a un acuerdo con ese laboratorio, aunque sí se pudo llegar a un acuerdo con otros laboratorios. Esa ley fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados. El texto de esa ley, de hecho, la palabra negligencia incluso fue replicada en el proyecto que Horacio Rodríguez Larreta envió a la legislatura. Hago este raconto para preguntarte, ¿esas críticas, esos cuestionamientos, hoy todavía tienen vigencia? Mira, primero hay que aclarar un punto. Cuando vos tenés una ley, que es una ley que regula un contrato, como puede ser la ley de alquileres, por ejemplo, que era esta ley de vacunas, servía para regular un contrato con los laboratorios, que aparezcan los derechos, las obligaciones y que hagan referencia a la negligencia de algo, es algo común, es algo de la técnica legislativa, no hay nada raro. A nosotros no nos llamó la atención. A quien le tendría que haber llamado la atención es al propio gobierno, que estaba en negociaciones con los beneficiarios de esta ley, que son efectivamente los laboratorios. Son ellos los que tienen que, el gobierno, y mañana ojalá podamos entender qué pasó, si Pfizer sabía o si tenía conocimiento o no de esta palabra negligencia o se enteró después que se votó. Porque también fue una introducción que hizo una diputada del bloque oficialista. Si esto es lo que impidió, bueno, entonces vamos a resolverlo mañana con la modificación de una ley. Porque acá no es que estamos obsesionados con Pfizer, estamos obsesionados con que los argentinos se vacunen. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario. Mañana vamos a colaborar junto con el gobierno para ver cuáles han sido los inconvenientes y cómo podemos avanzar. Incluso va a estar también el representante de COVAX, este organismo internacional multilateral que tiene todo un esquema justamente de plan de vacunación para países como los nuestros. Así que va a estar presente, queremos saber qué va a pasar con las vacunas que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos que va a donar para América Latina y necesitamos más vacunas. Hemos colaborado en correr las fechas de las PASOs y de las elecciones para que haya mayor vacunación y lo que vemos es que el sistema de vacunación todavía es muy lento. Karina, recién conversábamos con Pablo Schedlin y él nos confirmaba la intención del oficialismo de tratar esta misma semana en el recinto también la ley o el proyecto de ley para establecer un semáforo epidemiológico. ¿Juntos por el Cambio tiene una posición tomada frente a este proyecto? Sí, mira, nos hemos enterado hace pocas horas a través de los medios de comunicación, hace una hora, que podría ser parte del temario. No es lo que se está conversando, se están trabajando que en la sesión del jueves haya otro tipo de proyectos, pero en el caso de que le den tratamiento, casi te diría fugaz, mañana, entre mañana y el miércoles,
Nosotros ya hemos establecido una posición al respecto y creemos que cuando hablábamos de que no queremos que se gobierne por decreto, no era esta ley para darle todas las facultades al presidente y mucho más facultades que el propio Congreso no tiene, como el artículo 21 o el artículo 4 de ese proyecto, bueno, de esa media sanción, ¿no? Que ya tiene media sanción del Senado. Entonces, lo que nos parece es que nos tenemos que dar un debate profundo y serio en relación a cuál es la pretensión de la inclusión de todos los sectores de la política para resolver el tema de la gestión de la pandemia, que sin duda, y quizás respondiéndote ahora sí, Gabriel, lo que me preguntabas antes, nosotros seguimos siendo muy críticos con esto, porque la verdad, nosotros, América es uno de las regiones peores en términos de vacunas, ¿no? De todo el sistema de vacunación que ha llevado. Y nosotros estamos terceros, o sea, en toda la región estamos encima en una escala menor de otros países que podríamos estar mejor y que realmente nosotros cada vez que nos han convocado, nosotros hemos colaborado. Como decían recién, hemos votado por unanimidad una ley, hemos creído y confiado de buena fe que esa era la manera de hacer las cosas y los resultados, lo único que tenemos es un montón de datos de que van a venir vacunas, 1.000.000, 10 millones, 1 millón, y nunca llegan. Llegan 100, 200, 300, el pucho, te mando de nuevo el avión. No Ahora, funciona. Karina, Necesitamos ordenar esto, por el bien de todos, ¿eh? Nosotros siempre que hacemos un análisis de cómo está la Argentina en cuanto a su plan de vacunación respecto al resto del mundo, no marcábamos que esté Argentina en el podio de los mejores países, pero objetivamente tampoco la vemos que esté entre los peores. De hecho, Argentina está entre los 20 países que más vacunas aplicó, al menos una dosis, al porcentaje de población también. Está bien la Argentina ya superando la barrera del 20% de población vacunada con una dosis. Como vos decís, en la región está tercera. Bueno, podría estar primera, segunda. Sí, la verdad que sí, pero tampoco está en la cola de esa tabla. A eso me refería yo. Si esas críticas que hicieron ustedes y teniendo en cuenta además que el ritmo de vacunación se está acelerando, no las encuentran ahora en este momento un poco relativizadas. Mirá, nosotros hoy estamos al servicio y disposición de ayudarle al gobierno a resolver el problema que no tiene una buena comunicación con los laboratorios, por algo los laboratorios no responden. Una de las preguntas que queremos hacerle a todas los laboratorios es si en otros países tampoco han podido cumplir con la cantidad de vacunas que han ofrecido. Pero eso en ya Chile, se por sabe ejemplo, que es Pfizer así. cumplió. No. En Chile ya cumplió, sí, cumplió, lo acabo de leer. Mira, acabo de leer un informe del Consejo para la Transparencia que justamente le pidió un informe al gobierno nacional porque el laboratorio no le respondía. Entonces, me parece que acá hay un punto importante. Yo entiendo, uno puede mirar el vaso medio lleno, pero la verdad acá hay personas que se mueren seres queridos. Y cuando vemos que las cifras crecen y que la única respuesta es, bueno, nos encerramos. Yo trabajo en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos no sabés lo que es la provincia de Buenos Aires? Todo el sector productivo de la provincia de Buenos Aires. La gente cerrando sus negocios. Pero son medidas que se han tomado en todo el mundo. Pero son medidas que se han tomado mal. Son medidas que se han tomado mal. Y lo más importante que debería hacer el gobierno es reconocerlas y arrancar de nuevo y hacerlas bien. Y lo único que escuchamos del otro lado es reafirmar en el error. Reafirman en el error. No puede haber chicos fuera del colegio. No puede ser que los maestros en marzo no hubieran estado vacunados. No puede ser que en la provincia de Buenos Aires estemos pasando ya la 8ª semana de los chicos sin clases y en la ciudad de Buenos Aires solamente con 20 minutos de diferencia tengan clases. Eso genera desigualdad, deserción, más problemas. Y lo que nosotros tenemos que hacer políticamente no es criticar al gobierno, es señalar aquellas cosas que se hacen mal, como también celebrar las que se hacen bien, como por ejemplo la producción nacional de Sputnik, que la semana pasada todos celebramos, y estamos esperando ver si se va a cumplir con las 10 millones de vacunas que comprometió Richmond en abril, que iban a tener en junio, porque ahí está el problema. Si es un problema de comunicación, díganlo.
No pueden decir en abril que tienen la vacuna y en junio dicen, no, bueno, lo que pasa es que nos demoramos. Decí qué pasó. No digas que vas a producir todo acá porque resulta que ensambla. Entonces vamos a tener los frasquitos, vamos a llegar con la materia prima. Eso es lo que queremos saber. Y por suerte, y ustedes que son dos hombres, una mujer y un hombre del Congreso, de la investigación periodística del Congreso. Por suerte el Congreso tiene un espacio para encontrar desde la política el diálogo con el sector privado para ver efectivamente qué es lo que pasó, hacia dónde estamos yendo y llevarle tranquilidad a la gente y decirle pronto te va a llegar la vacuna. Ahora, Karina, en la búsqueda de ese diálogo, porque vos decís, bueno, el gobierno toma estas decisiones, estas restricciones, las toma mal. En la búsqueda de ese diálogo, el gobierno dice, intento por DNU, no. Intento mandando un proyecto de ley, tampoco. ¿De qué manera puede entonces el gobierno intentar gestionar de manera centralizada la pandemia? Porque también sabemos que el virus no reconoce la General Paz, por ejemplo. No es que va a dejar de contagiar porque la ciudad es autónoma y la provincia toma otra decisión. ¿Cuál puede ser una estrategia de gestión centralizada de la pandemia, habiendo tanta reticencia a justamente coordinar decisiones con el gobierno nacional? Mira, me reía recién porque parecía que decías, bueno, a esta oposición no le conforma nada. Querían un proyecto, les mando un proyecto donde le pido que me den todas las facultades para yo hacer lo que quiera en la gestión de la pandemia y encima se quejan. Eso es lo que está mal. Eso es que te tomen por tonto. Eso está mal. Nosotros en marzo 24, no recuerdo bien la fecha ahora, de marzo del año pasado, sí quiero recordar al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. Estaba presente, fue convocado por el presidente. Dijo que él estaba al frente, era el comandante. Imagínense eso lo que costó políticamente, ¿no? Pero él estaba convencido de que ese es el rol que tiene que llevar el presidente frente a una situación tan extraordinaria como administrar una pandemia. No nos llamaron nunca más. Nunca más convocaron a la oposición. Ahora, Karina, Karina, mirá que hubo momentos terribles durante la pandemia. Hicieron lo que quisieron. Entonces, no hay ningún problema. Toman una decisión que es gestionar solos. Bárbaro. Nosotros del otro lado tenemos que marcar lo malo. ¿Por qué? Porque la gente se queja. La gente se queja y nosotros somos representantes del pueblo. A la gente no le llega la vacuna, tiene que cerrar su negocio, se mueren sus seres queridos, contagia, anda con miedo, sus hijos están mal. Entonces, ¿eso cómo lo resolvemos? una consulta ¿Lo resolvemos más, con más política y con diálogo? Bueno, acá estamos. Miren, el dialoguista número 1 era Horacio Rodríguez Larreta. Durante todo el año pasado tenía un excelente vínculo. Muy cuestionado por algún sector también de Juntos por el Cambio por llevar adelante esa sintonía necesaria en el momento de la pandemia, muy lógica. ¿Cómo le respondieron? Un día se entera por una conferencia de prensa que le sacan plata. Después generamos todo el disturbio y la pelea con la presencialidad de las escuelas. Generamos un enemigo donde no lo había. Karina. ¿Ese es el modo de gobernar? Una consulta respecto puntualmente. No lo compartimos, creemos que es desgastante. Y la gente está cansada, está muy cansada. Una pregunta, déjame hacerte una pregunta respecto al proyecto de ley. Que en definitiva lo que se hace con el proyecto de ley es decir, bueno, ante estos parámetros objetivos epidemiológicos que son la incidencia, la razón y la ocupación de camas de terapia intensiva, si se dan estos parámetros, el distrito determinado, si tiene más de 300.000 habitantes, tiene que tomar esta decisión y estas restricciones concretas. Vos decís que el proyecto le permite al presidente hacer cualquier cosa, pero yendo a eso que es el núcleo, el corazón del proyecto, que es decir, bueno, pongámonos de acuerdo acerca de qué restricciones hay que tomar con una situación epidemiológica determinada. ¿Por qué no puede haber acuerdo respecto a ese punto concreto, que es, bueno, si los casos pasan determinado nivel, como se ha pasado, por ejemplo, en la ley que se aprobó en Alemania, si la ocupación de la terapia intensiva pasa a determinado nivel, hacemos esto, no lo discutimos 20 veces, hacemos esto. Concretamente, también preveía la suspensión de las clases presenciales. ¿Por qué no se puede llegar a ese acuerdo? Mira, vos me comparás con Alemania.
Alemania es un sistema parlamentario en donde creo que semanalmente la primer ministro va al Congreso a rendir cuentas. Nosotros vamos a llegar a un año sin que nos haya visitado el jefe de gabinete para rendir cuentas. Entonces, si queremos parecernos a Alemania, mínimamente cumplamos con la Constitución. Segundo tema, con respecto al proyecto y al contenido del proyecto, repito esto, nosotros no podemos delegar facultades que no tenemos. Las facultades le corresponden a las provincias e incluso a las autonomías que tienen los municipios. Y si hoy, a un año y medio, te acordás que tenés que tener un sistema de semáforos, vayan a preguntarle a cualquier intendente cómo tiene que gestionar la pandemia después de un año y medio, la tiene clarísima. No necesita un decreto avalado por el Congreso de la Nación. Entonces me parece que en realidad esto no es un sinsentido, es una ley que tiene un sinsentido, que solamente va a buscar la judicialización, porque las provincias no van a permitir que haya intromisión de parte del gobierno federal sobre algunas decisiones que tiene que tomar, artículo 4 y el artículo 21, insisto, de esta ley, que son muy cuestionables e inconstitucionales. Entonces, la verdad, no tiene mucho sentido que sigamos discutiendo sobre una ley que no es que nosotros caprichosamente rechazamos, es que no vamos a violar la Constitución, porque ese es nuestro rol. Y si el gobierno considera que ellos la tienen que violar, porque ellos tienen la mayoría y ellos gestionan y hacen lo que quieren, vamos a ir a la justicia y ya sabemos cómo le va. Entonces, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas bien. Que se siente con los gobernadores, que tome decisiones, que haga no sé, políticas focalizadas, lo que sea necesario y que se ocupe de todo, no de una sola cosa. Se tiene que ocupar de la economía, se tiene que ocupar de la salud, se tiene que ocupar de la seguridad, de todos los problemas colaterales que trae justamente tener un año y medio en pandemia. Porque lamentablemente no somos todos, no todos tienen la posibilidad de hoy tener un plato en la mesa a la noche, y la verdad las historias cada vez son más tristes y más terribles. Sí. Y caminar la calle y ciertos sectores que rodean la ciudad de Buenos Aires e incluso en la ciudad de Buenos Aires es terrible. Hay gente que pierde el trabajo en el marco de la pandemia, gente que se muere en sus seres queridos, gente que no sabe qué hacer, cómo vivir con sus hijos adentro, con su marido sin trabajo. Entonces, tenemos que no perder la centralidad. Mañana va a ser un día importante y ojalá que sea un día ordenado y tranquilo para que todos podamos tener una visión clara de qué es y hacia dónde estamos yendo con todo el sistema de vacunación en la Argentina. Y después, además, es un año electoral, así que todo lo demás lo vamos a poder resolver con lo mejor que le puede pasar a la democracia, es que ustedes mismos tomen la decisión de cómo va el curso de un gobierno o hacia dónde debe ir. Sin dudas, sin dudas. Muchísimas gracias, Karina, por estos minutos con IP Noticias. Y celebren, que hacen un gran trabajo. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches.